Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Silvia Pueo, psicóloga humana y escritora de la vida. Te acompaño en terapia como mentora de psicólogos y, por supuesto, aquí, en mi podcast Un lugar para escucharte. Un lugar donde, aunque será mi voz la que oigas, en realidad pretendo que te escuches a ti mismo. Hola, bienvenida, bienvenido. Estamos aquí de nuevo en Un lugar para escucharte. Hoy vengo acompañada por una persona que no es psicóloga, ni es psiquiatra, ni es nada parecido. Pero vamos a hablar de un tema que es tan interesante que necesitaba alguien que supiera de este tema porque pues yo muy experta no soy. Vamos a hablar concretamente de dinero, así como lo escuchas, y vamos a hablar con Mar Olmedo, que se dedica desde hace ya unos añitos a acompañar a emprendedoras, se dedica a asesorarnos un poco a todas estas personas que a lo mejor tenemos ciertos, vamos a decirlo así, dificultades o hándicaps a la hora de entender un poco esos conceptos que nos cuestan a todos si no nos hemos formado en ellos y que son súper importantes para tener una vida provechosa y, por qué no decirlo, también tener un mínimo de salud mental, porque si no tenemos un mínimo de organización en un área tan importante como el dinero, nos va a costar tener un mínimo de calidad de vida. Entonces vamos a ver si Mar nos puede ayudar hoy a que esta área de nuestra vida, que es un área más y muy importante, esté mínimamente cubierta y bien colocadita para que podamos estar tranquilas, tranquilos en este aspecto. Así que bienvenida Mar. Muchas Mar gracias. Olmedo, gracias por estar aquí, gracias por venir a hablar de un tema que, como digo, yo soy cero experta y seguro entonces que yo voy a aprender un montón, voy a aprovechar para hacerte muchas preguntas que seguro que personas que nos escuchan también tendrán. Y seguro que nos ayudas mucho a entendernos, a entender, a escucharnos y un poquito a todo. Espero también poder aportarte yo. Hablaremos también, si te parece, de creencias, del dinero desde la psicología, ¿no? De estas cositas a veces que están por ahí, que también son bloqueos, cositas internas que tenemos. Y entre las dos seguro que hacemos ahí una conversación interesante. Genial. Así que no sé si te quieres presentar un poquito más allá, porque yo solo he dicho que te dedicas al dinero. Entonces, no, si quieres explica un poquito qué es lo que haces en esas asesorías y demás. Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por crear este espacio y poder compartir, porque como tú decías, ¿no? Al final el dinero también es parte de salud mental, si llevamos un buen control de él y una buena gestión de nuestras finanzas, entonces un placer estar aquí. Bueno, yo soy Mar Olmedo, soy consultora financiera de toda la vida. ¿Vale? De momento no he cambiado de rumbo y bueno, desde hace unos años tengo una agencia financiera que lo que hacemos es ayudar sobre todo a emprendedores y a empresas a gestionar las finanzas de su negocio, ¿no? Al final, en este país y en muchos otros falta la educación financiera, arrancamos negocios sin tener conocimiento de finanzas y las finanzas no dejan de ser un área más del negocio y muy importante, ¿no? Entonces, bueno, intento acompañarlas sobre todo y educar para que entiendan, ¿no? qué aspectos son los importantes a tener en cuenta y que se sientan pues eso, más tranquilas, más seguras con su negocio, sabiendo que los números están todos bajo control, ¿no? Y un poquito pues eso es lo que hago. Y puntualizar que tengo media carrera de psicología y he estudiado coaching y PNL, así que un poco de... ¡Qué fuerte! Lo del PNL me sonaba algo, Sí. lo de que habías hecho PNL, pero no sabía que también habías estudiado parte de psicología, o sea que... La abandoné, pero sí, sí. Bueno, pero los conocimientos están Pero ahí, no subestimemos. Algo hay, sí, y siempre al final, pues lo que tú dices, ¿no? Está como muy relacionado, es algo que siempre, pues, de forma indirecta, ¿no? Aunque no quieras, lo acabas aplicando en las sesiones y creo que siempre, pues, aporta a toda la gente. Total, yo siempre digo, cuando creo contenido de cualquier tipo, digo, es que al final la psicología la puedes poner en todas partes. Totalmente. En todo te puede llegar a casar y a servir y por eso, pues, en este podcast, ¿no? Que va sobre todo eso, de aprender a escucharnos, a conectar con nosotras, es ideal eso, traer a expertos de temas que a lo mejor desde lejos dices no tiene nada que ver, pero luego lo tiene todo que ver siempre, así que genial. Qué guay. Muy bien, entonces cuéntame así un poco, para empezar, a grosso modo, para un poco como estos libros, ¿no? Que dice para dummies, ¿no? Vale. ¿No? Esta parte de eso, ¿qué cosas tú dirías que son fundamentales, por lo que decías de esta falta de educación financiera muy general en este país? ¿Qué cosas dirías que la gente suele hacer mal? Y de estas 3 o 4 cosas que te vengan, o 2, pero que digas realmente son estas cosas que, es que sí o sí son obligatorias, ¿no? Y muchas personas no lo hacemos. ¿Qué es lo que se te viene? Vamos a entrar así ya en materia práctica. Dale. Pues a ver, creo que aquí al final hay como el área más personal y el área de negocio, ¿vale? Que al final, pero queramos que no,
muchas veces se unen y yo lo suelo aplicar bastante parecido tanto una como la otra, ¿no? Entonces, para mí algo muy importante es todo el tema del concepto, ¿no? De el ahorro, la inversión, ¿no? Que al final son cosas diferentes y que hemos de tener muy en cuenta que a veces ahorrar, por ejemplo, ahorrar por ahorrar, ¿no? Y tener el dinero en la cuenta y que vaya creciendo la cuenta, realmente ahí estamos perdiendo dinero, ¿no? Creo que bueno, poco a poco se oyen más como todos estos conceptos y la gente va interiorizándolos un poco más, pero es algo que hemos de tener en cuenta que una cosa es ahorrar, ¿no? Y ahorrar simplemente es como ir separando, ¿no? Es como cuando pones el dinero en esa huchita, ¿no? En ese cerdito, eso sería ahorrar, pero dejarlo ahí al final no nos aporta un rendimiento, ¿no? Entonces tenemos que invertirlo, llevar a cabo una serie de inversiones para poder rentabilizarlo y sobre todo que no pierda valor, ¿no? Al final no vale lo mismo una barra de pan hoy que hace 5 años o que lo que pagaban nuestros abuelos por una barra de pan, ¿no? Y ahí es cómo se va perdiendo el valor del dinero si simplemente lo dejas en un lugar, ¿no? Entonces, ese para mí es algo importante a tener en cuenta. Y también, ¿no? Y incluso para poder llegar a ese punto de inversión y, ¿no? y rentabilizar el dinero, también es muy importante el ahorro. Creo uno de los errores o que considero, ¿no? que la gente no hace bien a la hora de gestionar sus finanzas es que ahorran al final. Es decir, yo tengo unos ingresos, gasto y lo que me queda es el ahorro. ¿No? Entonces, para mí es muy importante ese cambio de chip y decir, no, un momento, lo primero va a ser el ahorro. Y ya luego todo lo que me quede me lo puedo gastar, ¿no? Entonces, esto es algo que aprendí, ¿no? Cuando empecé a trabajar en este sector, que me dijeron, Mar, lo primero págate a ti, y págate a ti es ahorra. Entonces, separas, ahorras, y una vez tú ya has separado ese dinero, ya puedes entonces gastártelo todo, incluso es eso, fundir todo lo que hay en la cuenta porque sabes que has separado esa parte del ahorro y está bien, ¿no? Entonces, a mí eso, cuando me lo dijeron, desde entonces lo llevo aplicando, ya son muchos los años, incluso en distintas situaciones. O sea, al final, ¿no? Yo he vivido también distintas situaciones económicas y aún estando en el paro, ¿no? Y cobrando el paro, y que en Barcelona te da, bueno, casi no te da ni para vivir, pues ahí yo era capaz también de ahorrar, porque dices, bueno, lo adecuo, ¿no? a las nuevas cifras y a la nueva situación que tengo, pero no pierdo ese hábito de, vale, lo primero que hago es ahorrar y luego ya empiezo a gastar y a poder pues disfrutarlo, ¿no? Pero también, pues eso, el ahorro, ¿no? Que ahora decía el disfrutar, el ahorro también es un disfrute. O sea, creo que una de las mentalidades que tenemos es que si ahorramos, como dejamos de disfrutar, ¿no? Porque no es como me estoy privando de cosas porque estoy ahorrando. A veces esta es una mentalidad que tiene la gente y yo no lo veo así. Para mí el ahorro es disfrutar de a futuro. Es decir, yo ahorro para luego poderlo disfrutar, ¿no? No es porque me quiera ir, ¿no? al cementerio siendo la más rica, no. Lo que pasa es que lo separo con un objetivo a futuro, ¿no? Entonces creo que ahí también suele haber ese error, ¿no? Esa creencia que pensamos, ¿no? que el ahorro lo que nos está haciendo es limitar y dejar de que podamos hacer cosas que nos gustan, pero todo depende del enfoque que le des. Totalmente de acuerdo. Además, me gusta mucho cómo planteas este cambio, ¿no? de paradigma, de decir, no es me privo y es un dinero que dejo ahí perdido, no, es que es un dinero que voy a poder disfrutar para X, ¿no? Claro. Incluso que entiendo cuando tú tienes unos ahorros, lo puedes hacer desde, pues también para poder invertir eso en un futuro, pero también una parte de pues quiero hacer un viaje a Indonesia y vale no sé cuánto y a lo mejor lo haré de aquí 3 años y tengo que ahorrar para hacer eso, ¿no? Entonces, Claro. entiendo que también pues eso puede tener esa finalidad y no solo pues yo qué sé, para la jubilación, que ya es un tema de necesidad a lo mejor, pero también de disfrute, ¿no? Depende de cómo lo vincules. Sí. Y me ha gustado mucho también, Mar, porque comentas esta parte que no dejas de ser también todas estas creencias que hay. Yo hablo de nuestro país, entiendo que pasará en muchos, pero como no lo desconozco, pues hablo de donde vivimos. Bueno, en este caso las dos somos de Barcelona. Y es verdad que hay este punto de ahorran los ricos, ¿no? Los ricos son los que tienen ese tal o esa parte de inversión y yo cada vez más, ¿no? Cuanto más he ido sabiendo de este tema, al final es lo que tú dices, es adecuar, ¿no? O sea, se trata de cantidades. Obviamente una persona que cobra 7.000 euros al mes va a ahorrar o va a tener más capacidad de ahorro que una que cobra 1.600, evidentemente, pero eso no quita que el funcionamiento debería ser el mismo, ¿no? El sistema, más que nada para, dentro de tu economía, tus posibilidades, tener el sistema que funcione. Totalmente. Entiendo, ¿no? Y hemos de pensar que
Al final, el tema del ahorrar y llevar una buena gestión financiera no depende del nivel de ingresos que tengamos. Al final depende de nosotros mismos y de la gestión que queramos hacer de él y del conocimiento que queramos adquirir, ¿no? Ya. Para también aprender, ¿no? Esas Ujú. inquietudes de aprender. O sea, hay mucha gente que gana mucho dinero y no llega a final de mes, ¿no? Entonces, al final no Total. depende de cuánto dinero ganas, sino de esos conocimientos que estás intentando pues, adquirir y mejorar para tú poderlo aplicar en tu día a día y que realmente lleves una mejor calidad de vida dentro pues, de tus posibilidades y que también siempre está bien pues, intentar, ¿no? Pues, crecer, generar más ingresos y demás, pero al final no depende de que ganes más o ganes menos, de que puedas tener una mejor gestión de tu dinero. Ujú. Claro, tiene que ir siempre acorde al conocimiento que tienes de ti mismo, sabiendo las prioridades que tú tienes, ¿no? Ujú, Y dentro de eso, pues ya juegas con cantidades. Pero es verdad que hay gente, por ejemplo, yo veo en mi entorno que gasta mucho dinero en formaciones o en mm, viajes, y hay gente que lo gasta coherentemente, porque dices que es una persona que le flipa su trabajo, que está apasionado, que disfruta formándose y me parece estupendo, pero hay otra gente que luego está gastándose eso y luego se está quejando de que, pues no sé, no puede viajar, no puede no sé qué y se gasta un pastizal en otra en- cosa. He dicho formación por decir, ¿eh? ujú, Al final tiene que ser, yo creo, muy coherente también eso, con tus prioridades en ese momento y en esa claro. etapa vital, ¿no? Ujú, Porque muchas veces gastas en cosas que no te das cuenta o no lo estás haciendo de forma consciente y yo creo que ahí es donde empiezan esas incoherencias ya de base, ¿no? sí. Me voy a cenar a un sitio carísimo, pero que no me gusta, o me voy a una estrella Michelin porque es muy bonito, pero en realidad a mí me da igual, Ya. ¿no? O sea, no lo disfruto de forma coherente con lo que a mí me gusta. Claro, al final es desde qué lugar también lo Ujú. haces, ¿no? Creo que eso es Total. súper importante. Yo como que cada vez intento también tomar más conciencia de, vale, esto desde qué lugar lo hago. Lo hago por, pues eso, mostrar en redes que estoy aquí, ay, qué guay que es, ¿no? O todo el tema de viajes Mm, o cosas, ¿no? Yo últimamente me hago la pregunta de, vale, esto si no lo publicase, ¿lo haría o no lo haría? qué ¿No? bueno. Entonces creo que eso me permite el saber si lo que estoy haciendo está realmente, o sea, lo estoy haciendo porque realmente quiero, o más desde ese ego, ¿no? De enseñar de, Ujú. mira qué estoy haciendo, qué guay que Sí. soy, ¿no? Entonces, creo que, y eso al final Ujú. se puede extrapolar a un montón de cosas, ¿no? Entonces, con Totalmente. tema del dinero también es, ¿estoy gastando aquí porque realmente es algo que yo quiero? O porque quiero el reconocimiento o quiero aparentar que, ¿no? Porque, ostras, Mm, con el tema del dinero también está mucha parte de la apariencia, ¿no? De lo que quiero aparentar. Siempre dicen que el que tiene, mm, pues, más cosas que le veas, pues, más marcas puestas en su cuerpo o, ¿no? Como si farde más de todo eso, mm, al final es el que menos tiene, ¿no? Porque, sí. bueno, primero porque se lo ha gastado todo, ¿no? Es muy evidente ¿Vale? que Entonces, eso no quiere decir que sea una persona que a lo mejor en su cuenta bancaria realmente tenga dinero y haga una buena gestión del Mm, dinero, ¿no? No quita que hay gente que también, que sí, ¿vale? Que al final lo lleva y también lo tiene, ¿no? Pero es muy importante ver desde dónde lo hacemos. Y además, ¿no? Relacionado con lo que comentabas, también creo que va muy bien el sentarnos y decir, vale, a ver, cuál es mi volumen, ¿no? ¿Qué volumen de ingresos tengo yo? ¿Qué quiero hacer con este dinero? O sea, yo algo también que llevo mucho tiempo aplicando es, vale, yo tengo este sueldo, ok, vamos a ver, para mí pues lo primero es lo primero, ¿no? Entonces al mm, final es tener un techo, la comida, para mí también, por ejemplo, muy importante es terapia, ¿vale? Yo antes dejo de ir a un restaurante que dejar terapia, cada uno sus prioridades, ¿no? Entonces es importante ver cuáles son tus prioridades, cuáles son tus innegociables para saber qué volumen de gastos vas a tener. mm, Y a partir de ahí decidir con el restante qué quieres hacer, ¿no? Entonces, si lo quieres destinar a formaciones, si lo quieres destinar a viajes, pero desde una posición más, como más tranquila, ¿no? Y decidiendo también desde esa parte a lo mejor más racional, decir, vale, pues ostras, quiero que mi dinero destinarlo así. Y una vez ya lo tienes, cuando llega el momento de un curso de más, es, vale, yo había destinado 200 euros al mes en cursos. Vale, ¿me puedo permitir este curso? O sea, ¿realmente me interesa? ¿No? Pero entonces puedes hacer como un ejercicio de analizar si aquello lo quieres hacer o no, ¿no? Y ver también es eso, si lo haces porque realmente mm, quieres y te gusta, o a veces por ese, ¿no? Y cuántos también hemos comprado, y yo la primera, de comprar cursos que luego no acabas haciendo, ¿no? Porque a lo mejor te llega ese anuncio que lo ves y dices, ostras, sí, sí, lo voy a comprar, venga, ¿no? Y luego al final se queda ahí y no te aporta nada, ¿no? Entonces creo que es importante que si haces, ¿no? Al final esto vendría a ser una planificación financiera, ¿no? Decidir qué quieres hacer con tu dinero, ¿no? Mes a mm, mes,
Entonces, para que cuando lleguen también esos momentos, decidir y decir, pues sí, venga, yo tenía una partida para formación y esta me interesa, ¿no? Porque si gasto en esta partida, no podré destinar luego a lo mejor en otra formación. Y quizá ahí nos planteamos más, ¿no? Y nos cuestionamos más si aquello que vamos a comprar realmente lo queremos o no. O, ¿sabes? Si puede esperar, o no lo queremos porque preferimos, pues a lo mejor quizá no esto y destinarlo en otra cosa, pero siempre desde esa toma de conciencia, ¿no? Sí, exacto, y es esa también renuncia voluntaria, ¿no? Pensaba mucho al escucharte que muchas veces tiene que ver desde la persona, pues que puede ser desde el ego o no, pero que lo quiere todo, ¿no? O que no es capaz de decir, mira, pues no puedo hacer ese curso, o decirle a un amigo, yo, mira, no me va bien ir a cenar ahora, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De no mostrar esa vulnerabilidad o de no tener este punto de conciencia de decir, no, claro, es que qué van a pensar o Claro. qué va a pasar si, no, yo tengo que poder, ¿no? Y además tenemos al alcance de la mano un montón de créditos, de cosas de este tipo, ¿no? Que al final es como, jolín, si un día pides un crédito que sea por algo muy necesario. O sea, yo no digo que Sí. si te compras un piso, pues obviamente, bueno, fácilmente no habrá de todo, pero algo vas a tener que pedir, ¿no? A Sí. nivel de hipoteca, pero no te cojas un crédito para irte a cenar, por Claro. favor, ¿no? Pues lo digo así Sí. un poco exagerado, Sí, 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 pero hay pero gente que bueno, lo hace vacaciones así, ¿no? o Para sí. cualquier cosa así. Entonces, claro, hay que valorar siempre, ¿no? Pero muchas veces tenemos esta sensación de, bueno, me lanzo, ¿no? Pruebo, veo, y ahí es donde Sí, muchas veces hay este problema, ¿no? sí. Esta incoherencia. Con el tema, mira, con esto del tema de los créditos y así, bueno, yo primero que soy bastante ante créditos. Tengo una hipoteca, sí, ¿vale? Pero al final no venimos a hablar más de créditos personales, tarjetas de crédito, ¿no? Que al final los tipos de interés son súper Es elevados. O que sea, es en las eso. tarjetas de crédito puede llegar a ser un 24% de tipos de interés. Mira, se Sí, me ha caído. al pendiente, no pasa nada. Que puede llegar a ser un 24%, que es una burrada. O sea, es alucinante, ¿no? Entonces, primero, importante pues conocer bien y saber, ¿no? Las consecuencias que esto tiene. Yo intento pues evitarlo en la medida de lo posible. Y luego, también es un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, al final, cuando nosotros disponemos de un crédito, ¿vale? A ti te dan el dinero y tú cada mes tienes que ir devolviendo. ¿Por qué no te esperas, vas ahorrando cada mes y Exacto. cuando tengas el dinero lo pagas? O sea, al final es lo mismo, sí que es verdad que nos Sin tenemos que esperar intereses. un poco y sin intereses, o sea, ahorrándote una pasta, ¿no? Claro. Entonces, al final acabas haciendo lo mismo, acabarás pagando cada mes una cantidad, lo que pasa que es verdad que dispondrás ahora de eso en vez de tener que esperar, ¿no? Pero a veces, esa espera nos supone un gran ahorro, ¿no? De dinero, entonces ahí es donde también hemos de hacer ese cambio de mentalidad, de decir, ostras, pues en vez de estar pagando ¿no? las letras o el de esto de un préstamo, no, voy a estar ahorrando, ¿no? Como si fuese un recibo más, que me lo paso yo a mi cuenta del ahorro y cuando ya tengo el dinero, dispongo, ¿no? Pero también es verdad que la sociedad en la que vivimos nos lleva mucho también a veces a esto, ¿no? O sea, yo el otro día decía, es que, claro, también me fijo mucho en esto, ¿no? Pero recibí una llamada del banco, de mi banco. Ay, Mar, que tienes un crédito preconcedido de 40.000 euros. Y yo, no, es que no necesito el dinero. Ya, pero bueno, aunque no lo necesites, ostras, pues lo puedes y así puedes hacer. No, o sea, no necesito el dinero. No voy a estar pagando unos intereses para irme de vacaciones o hacer. O sea, si tengo dinero, voy a disfrutarlo. Si no, no lo voy a hacer con un crédito, ¿vale? Porque además prefiero tener ese plan por si realmente en alguna ocasión tengo una urgencia o algo Exacto. muy importante de lo que necesite entonces disponer, ¿no? Porque Mm. si vamos disponiendo para estas cosas que no son imprescindibles, cuando realmente llega una situación en la que necesitamos ir a pedir un préstamo, entonces no nos dan porque tenemos un montón de deuda y no hay nadie que nos dé préstamos y ni nos avalen. Entonces es como, ostras, hagámoslo con cabeza, pero es verdad que el entorno, ¿no? Muchas veces nos invita a eso, pues a pedir préstamos porque muchos de ellos están, ¿sabes? O sea, súper fáciles, están muy al alcance de pum, lo pido y ya, al momento tienes el dinero en tu cuenta sin tener que hacer grandes cosas, ¿no? Así es, tienes que tener lo que decimos, estar muy centrado y tomar la decisión con mucha coherencia, porque si no es muy fácil que te Ujú. lleves, ¿no? O por ese Sí. consumismo, o por esa disponibilidad fácil de dinero,
que luego te sale cara y como tenemos poca educación financiera de base, más cara de lo que piensas, ¿no? Porque no sé, las compañías de teléfono también, ¿no? No, solo 12 euros, pero claro, empiezas a sumar esos 12 euros al Ah, mes para un teléfono y dices, pues si es que estoy pagando el doble de lo que vale en una tienda, por favor, o sí, sea, sí. cosas Pero así. claro, 12 euros es tan poquito, ¿no? Claro, lo hacen Que muy desde bien. ahí dices, va, 12 euros no supone nada, Sí, pues lo puedo hacer, ¿no? sí, Entonces, eso sí, sí, es, sí. sí, sí, un temazo, un Total. temazo. A mí me gusta mucho hacer la comparativa, no sé si tú también lo utilizas, de dinero con tiempo, porque creo que se ve muy claro, ¿no? Cuando Sí. dices, y normalmente la persona, yo eso lo veo mucho en terapia, la persona que se organiza mal el tiempo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero Ajá. yo lo que veo es que también se organiza mal el dinero Ah, muchas vale. veces, ¿no? O sea, esta parte Mm. de falta de conciencia de hasta dónde llego, ¿no? Es como, me pongo tropecientas mil cosas al día y justamente a lo mejor a consecuencia de eso, ¿no? Voy tan acelerada que también tomo peores dinero, iba a decir, peores decisiones Con respecto. en cuanto a temas de economía. Entonces, Mm. es eso, ¿no? Si yo soy súper consciente de mis limitaciones económicas, de tiempo, de todo, también me será más fácil reconocer esa parte de no llego, sea de dinero o sea de Ya. tiempo, es que me da igual, ¿no? O sea, yo lo veo muy parecido. Sí que es cierto que puede haber excepciones, porque hay gente que por su historia de vida, a lo mejor tiene una historia con el dinero precaria o ha tenido, pues su familia se arruinó y tiene eso muy, muy, muy Ajá. controlado y en cambio el tiempo no, ¿vale? O sea, Ah, siempre puede bueno, haber sí. excepciones. Pero en general sí que para mí es muy similar, ¿no? Ah. La persona que se gestiona mal en un tema, se gestiona mal en el otro, porque tiene esa tendencia a, ya veremos, bueno, ya podré, ya afrontaré. Y muchas Ajá. veces esto se ve. Y es algo que a mí lo trabajo Vale. cuando en terapia, ¿no? Hay algún tema así. Además, claro, si tú acompañas en terapia, muchas veces también te acabas enterando de la vida económica de la persona. Porque Vale. muchas veces, seamos honestos, si no tienes una buena base económica, si estás en un mal momento, pagar la terapia semanal o quincenal no es fácil. Ajá. Sí. Entonces, es lo que decimos, te puedes priorizar, puedes tal, y a quincenal más o menos todo el mundo llega si se llega a organizar. Estamos hablando de clase media, por supuesto, ¿vale? Si hay Ujú. alguien, pues lo que decías antes, que está en paro, pues por supuesto que no. Pero alguien que tenga un sueldo más o menos equilibrado con su nivel de vida, ¿no? Que no haya excesos, etcétera, quincenal, una terapia la va a poder pagar, pero quizá más no, Ya. ¿no? Entonces ahí también. Claro, hay un punto, ¿no? Que también lo ves mucho en los pacientes de decir, bueno, pues yo, ¿no? Puedo intentar hasta aquí y demás, pero también hay una parte que también es tuya de cómo te estás organizando tú. Y evidentemente eso a mí como psicóloga no me toca decirlo, ¿vale? Pero sí que es cierto que muchas veces lo veo en personas que se están organizando mal en todo lo demás, ¿no? Entonces Qué esa base, curioso. ¿no? Esa base Ujú. de personalidad que también te predispone a gastar más dinero o a sin ninguna maldad, pero incluso porque eres a lo mejor demasiado generoso con los demás, ¿no? Antes decías el desde dónde. Hay gente Ujú. que gasta mucho, pero en los demás, Sí. ¿no? Que eso también en terapia se ve muchísimo y dices, "Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes que envidiar a Sí. todo el mundo, ¿no? Y luego no tienes para cosas tuyas, ¿no? Cosas Ujú. muy básicas. Entonces ahí también como cada uno se priorice lo que de verdad es importante, ¿no? Que es Sí. lo que decíamos. Y bueno, y que al final detrás del comportamiento que tenemos, o sea, sí, con el comportamiento que tenemos con el dinero, detrás hay muchas otras cosas, ¿no? Claro. Que estamos escondiendo e intentando tapar. Entonces, al final es normal, ¿no? Que cuando acudan a terapia también salgan, ¿no? Porque ahí puedes identificar muchas Mm. cosas, ¿no? Y es curioso, esto del tiempo, la verdad que yo no me había dado cuenta, quizá porque yo me enfoco más en el tiempo, vosotros al final cuando habláis en Claro. terapia habláis de muchas cosas y podéis detectar más, pues Mm. quizá estos patrones Sí. relacionados con otras áreas, ¿no? Pero es verdad que al final tiene todo el Mm. sentido, ¿no? Y yo sí que, claro, cuando has dicho lo del tiempo y el dinero, para mí más, ¿no? Yo me he ido como a la parte del emprendimiento, ¿no? De cómo pagamos. Al final, tú pagas o con tiempo o con dinero, Ujú. pero que tú algo no te esté costando, pero le estás dedicando tiempo, estás pagando con tu tiempo. Al Mm. final, cuando tú estás en un lugar, estás dejando de trabajar o de ingresar, por lo tanto, Mm. estás pagando con tiempo, pero lo estás pagando, ¿no? Porque si no estuvieras ahí y estuvieras en otro lugar, quizás estarías Mm. generando los ingresos. Entonces, ¿no? Para mí también esa relación tiempo-dinero, claro, cuando lo has dicho me he ido más a ese lado de Sí. ahí, ¿no? Sí. Que también es como muy curioso y, ¿no? Y me viene a mí el recuerdo de, o sea, creo que a nivel de negocio también cuando valoran nuestros servicios, ¿no? Y sí, esto seguramente pues a ti también te habrá pasado, ¿no? Pero que dicen, oh, es que por una hora me cobras o por, ya, no, estoy una hora contigo. Luego todo el trabajo que hay detrás,
además de todos los aprendizajes y todos esos estudios, ¿no?, que hemos tenido que hacer para poder llegar a estar aquí y en una hora poderte resolver, ¿no?, lo que resolvemos o tratamos en una hora, ¿no? Pero es curioso cómo la gente, ¿no? Entonces, cuanto más rato están contigo, más están dispuestos a pagar. Y yo digo, ostras, pero ¿no te das cuenta que así estás pagando de dos maneras? Estás pagando con dinero y con tu tiempo, ¿no? Porque cuando yo soy el cliente, yo pago, pero también, ¿no?, si tengo que estar 2, 3 horas contigo, también estoy pagando con mi tiempo, porque es un tiempo que yo no estoy dedicando a otras cosas, Sí. ¿no? Entonces, es curioso como que eso muchas veces no nos damos cuenta. Y al final es, ¿tú qué quieres pagar? ¿Solo con dinero o con dinero y tiempo? Yo te Yo prefiero dedico solo aquí, con yo no, dinero, claro, estoy aquí como 4 horas contigo, pero realmente de valor te he dado media hora, ¿no? Pero tú me pagas pero más tú porque he me estado 4 porque horas, sería claro, entonces absurdo. percibes que no estás pagando tanto porque claro, la persona está contigo 4 horas, ya bueno. Pero te voy a decir lo Pero, mismo. es que a lo mejor yo también prefiero pagarte, que tú me hagas el trabajo en 4 horas, pero yo no tener que estar aquí, porque yo esas otras 4 horas puedo estar haciendo otras cosas y generando unos ingresos, ¿no? Entonces, Sí. creo que esto, pues, esto me he dado cuenta, ¿sabes?, a lo largo de estos años, cómo la gente, ¿no?, percibe de, bueno, si estoy más tiempo puedo pagar más. No, tío, o sea, yo pagaría porque me lo hicieras y yo no tener ni que estar. O sea, toma mi dinero, porque así yo tengo mi tiempo para mí, no tengo que estar aquí Claro, contigo, ¿no? totalmente. Te pago la Pero, hora entera, pero me lo resuelves en 5 minutos, pues ¿para qué quiero estar más tiempo o a lo mejor tú contigo? estás en una hora trabajando, pero no tengo que estar, no hace falta que me demuestres que estás una hora y tener que estar ahí las dos juntas viendo que Sí, realmente estás una sí. hora, ¿no? Entonces, Sí, hay ahí muchos es... servicios que al final es eso, ¿no? Cuanto menos tiempo, pues evidentemente más eficaz es el servicio, ¿no? Y más fácil. Claro. En terapia yo a veces digo algo que es un poco políticamente incorrecto, aviso, pero lo creo fervientemente. Y es, muchas veces el psicólogo más barato te sale mucho más caro si haces el cómputo total, Ah, porque va a tardar mucho más en llegar a la misma conclusión, ¿no? A lo mejor ujú, lo que llega un psicólogo mínimamente experimentado en 2 sesiones, con el otro tardas 4. ya, Y no lo estoy exagerando, ¿vale? Evidentemente, de nuevo, matizo todo porque hay personas que nos claro. pueden estar escuchando y dicen, pues mi psicólogo es más barato y es muy bueno, genial. Pero es verdad que normalmente, por lógica Ujú, pura, ¿no? O sea, a no ser que estemos hablando de un psicólogo pues, que está en una fundación, en un servicio solidario, que te baja la tarifa porque lo que decíamos antes, te adecuas un poquito al momento de ujú, esa persona y demás. Pero en general, psicólogos que son muy baratos sin sentido, muchas veces porque tienen menos experiencia, igual que en cualquier otra profesión, de hecho, sí, sí. no voy a descubrir nada, ¿no? Entonces, Mm. muchas veces a la larga acabas pagando más dinero en un cómputo total porque esa persona tarda más en pues, Ujú, llegar ¿no? a donde tú sí. necesites. Pero es Así complicado ahí, que ¿eh? Porque como es tan intangible y no, ya, o sea, no sabe, claro, eso no lo sabes hasta que no te metes, por así decirlo. Y cuando ya te has metido, sí, no vas a volver a trabajar lo mismo. ¿Me explico, no? O sea, si tú vienes, ¿no?, para trabajar un tema en concreto y con un psicólogo tardas 10 sesiones, que a lo mejor contigo hubiesen tardado 5, pero claro, yo ya he terminado con las 10, ¿no? y que no se puede saber, ¿eh? Claro, ¿no? Pero te entiendo totalmente y creo Sí, que esto pasa en todo, en o sea, todo. lo que decimos, ¿no? Al final lo Mm, barato sale caro. Yo esto sí. también lo veo mucho con el tema de la gestoría, ¿no? Cuando hacemos la parte fiscal, es como, ah, no, yo tengo un gestor que me cobra 30 euros. Bueno, ok, eh, ¿sabes? Nosotros cobramos a partir de 80, pero por también yo estoy muy tranquila con los precios porque sé el servicio que doy, ¿no? Entonces, yo al final, pues quien cobra 30 euros, pues a lo mejor luego se olvida de pasar una factura o te ha pasado no sé qué Mm, y luego te las puedes encontrar, ¿no? mm, Entonces, las consecuencias, ¿no? Y es eso, lo barato acaba saliendo caro y esto ocurre al final en un montón de cosas, pero es el valor también que la persona le dé, ¿no? Valor, importancia que le dé a ese aspecto, ¿no? Entonces, mm. de ahí es Claro. cada uno. Claro, ahí va a ir también, ¿vale? Porque es cierto que, aunque por lógica lo que decimos, menos experiencia o eres menos bueno en lo tuyo, pues por lógica pones un precio más barato, que a veces no es así, porque Ujú. dices, por lo menos, ¿no? Si tiene sentido, pero a veces ni es por eso, a veces ponen un precio elevado y tampoco tiene la experiencia que debería tener. Pero en cualquier caso y en cualquier profesión, creo que sí que es importante también lo que apuntabas un poquito ahora, que muchas veces también la persona puede ponerse a un precio muy bajo, no porque sea malo en lo suyo,
sino porque tiene una autopercepción propia de su trabajo más bajita, ¿no? Pues podríamos hablar desde el síndrome de impostor, Sí. podríamos hablar, ¿no? de autoestima, incluso directamente. Entonces, en ese sentido, no sé si tú también, como trabajas directamente con el dinero, que es algo que nos da valor per se, Sí. el cómo trabajas estos temas con tus clientes, porque entiendo que también te encontrarás, ¿no? Con clientes que tú ves en lo suyo y dices, jo, es que eres muy buena, ¿no? O eres muy bueno. Sí, En cambio, estás poniendo precios a lo mejor por debajo de mercado. ¿Por sí. qué? ¿Qué pasa, no? Entonces, no sé, si te apetece hablar un poquito de Sí. esta relación con la autoestima, ¿cómo lo ves? Buah, es que esto es un temazo Mm, y yo partiendo de la primera, que yo digo, al final yo me dedico a finanzas, pero también tengo, ¿no?, toda esa parte personal y soy persona y claro. me lo he tenido que estar también trabajando a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero en mi caso es verdad que cuando vienen clientes de este tipo, yo como todo lo bajo a números, cuando lo bajamos a números ves la realidad de frente, ¿vale? Entonces, al final yo lo que intento es, vale, veamos cuánto cuesta tu hora, no el precio, sino cuál es el coste de tu hora. Y cuando ves cuál es el coste de tu hora, ¿no?, y lo que cuesta el poder sostener ese negocio, a partir de ahí tomas conciencia de el precio que estás poniendo y muchas veces te das cuenta de que efectivamente, ¿no?, los precios son muy bajos. Y es que estás poniendo unos precios que es que yo muchas veces, ahora quizá ya no lo hago tanto, ¿no? Pero antes hubo una época donde analizaba muchos negocios y sobre todo pues calculábamos tema de rentabilidades, poner precios rentables y todo. Y yo había visto o sea, yo tener que doblar y triplicar precios, pero no porque nos flipásemos y dijésemos, pues ahora voy a triplicar. No, era para cubrir unos mínimos de tener un sueldo decente de 1.500, 2.000 euros al mes y poder sostener el negocio que tienes, ¿no? Entonces, en base a todas las horas que le dedicas y todo, ahí sacábamos un coste por hora y nos dábamos cuenta que es como, tía, yo decía, vete de dependiente al Zara, menos dolores de cabeza y es que vas a ganar más. Total. Pero hasta que no bajamos esos números a tierra, ¿no?, te digo, y realmente nos ponemos a mirarlos, no somos conscientes de todo esto, ¿no? Sí. Y ahí, claro, para mí desde esa parte como más racional es más fácil ponernos en valor, ¿no? Porque como que lo ves ahí de, hostia, no, es que claro, no salen los números, no salen, ¿no? Entonces, sí, trabajarlo desde ahí, ¿no? Y poco a poco. Es verdad que cuando tomas conciencia de los números es como muy fácil hacer ese clic, o quizás más fácil, ¿no? Porque lo ves, porque es como, ya, es que, ¿no? Es 2 más 2 son 4, o sea, no. Y estás viendo que son unos números no porque hayas decidido que quieres tener un sueldo de 10.000 o 50.000 euros al mes, no, ¿sabes? O sea, al final los números los hacemos Claro. en base a lo que quiere la persona y la gente suele ser bastante conservadora a la baja. O sea, yo siempre les digo, chica, ponte un sueldo un poco más decente, ¿no? O sea, como súbetelo y veamos, ¿no? Y que tengas un negocio que, Sí. jo, que como mínimo te permita tener un sueldo que sea adecuado y que te sientas bien, ¿no? Porque Sí. sí. ¿Tú dirías que en España hay como esta falta de ambición por esta falsa creencia que a veces tenemos, ¿no? De si tengo dinero, soy prepotente o mala persona, ¿no? Y Ujú. es mejor ser humilde o no decir, ¿no? Que cobro X porque va a quedar mal, ¿no? Porque yo creo que es algo que es que, no sé, entiendo, ¿no? Que cada uno, pues sí, es algo íntimo, ¿no? Es un dato Ujú. tuyo y no tienes por qué decir lo que cobras. Pero veo tanto secretismo y tanto esta parte, ¿no? Que parece que la persona que cobra más dinero no lo puede decir, ¿no? Y en Mm. cambio la persona que cobra muy poquito lo dice orgullosa, que es algo que a mí siempre me ha como Mm. explotado la cabeza en ese Ujú. sentido, ¿no? De personas diciendo, no, claro, es que con mi sueldo, es que yo por 1.000 euros que cobro, yo es que... Y dices, ¿por qué lo cuentas tan fácil? O sea, que no digo que lo tenga que ocultar, ¿eh? Ya, 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 Tampoco, sí. pero en cambio el que cobra, pues no sé qué había dicho antes, 7.000, 8.000, los que sea, es como, no lo voy a decir porque me van a criticar o van a pensar que Ya. lo he conseguido de forma lícita, ¿no? Pues Ujú. eso, ¿no? Que no es lícito. Y entonces es como, jo, qué pena, ¿no? Que nos hayamos un poco educado en esta falsa humildad o en esta parte de si cobro dinero, la gente no me va a rechazar, ¿no? Porque Sí. sí que yo veo que hay mucha esa creencia ahí. Es verdad que es una creencia muy común, ¿no? Y de como que el dinero te va a hacer malo o mala Mm, persona, ¿no? Y tal. Entonces, como que la gente cuando lo empieza a ganar no quiere quizá decirlo porque piensa que se va a convertir en una mala persona, ¿no? Y que es eso, y que la percepción que puedan tener de él va a ser mala. También es verdad que es todo también el entorno en el que te muevas, ¿no? Yo lo he ido viendo a lo largo de este tiempo, al final también con quién te vas como relacionando
ves cómo unos hablan de dinero o no. Entonces, para mí mucho también depende del entorno y dónde tú te quieras mover. Y hay veces que decidimos seguir en un entorno quizá, ¿no? De más así porque nos da miedo evolucionar o crecer, ¿no? O salir de nuestra zona de confort, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que depende mucho de entornos, ¿no? Incluso hay otros entornos en que les encanta alardear del dinero que tienen y todo lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, es, sí, es curioso, ¿no? O sea, creo que realmente, o sea, los que alardean es porque ya tienen mucho, ¿no? O sea, como que esa franja intermedia es la que se queda ahí callada, Sí, ¿no? exacto. Y tiene como más miedo de decirlo porque no es algo súper exagerado, pero joder, está bien, ¿no? Ujú. Estoy bien, entonces quizá a veces también te sabe mal por el que no tiene, ¿no? Sí, o sea, pero es verdad que es un tema, y es un tema muy tabú, ¿no? En nuestro país. Creo que hay otros países de Europa que lo hablan más abiertamente, ¿no? O Sí. sea, incluso te lo preguntan, ¿no? Te dicen, hostia, ¿y tú cuánto cobras? O tú, pero te lo preguntan porque es súper normal para ellos, ¿no? Yo recuerdo que una vez tengo una amiga que es eslovaca, que una vez sí, creo que me preguntó es eso, pues o cuánto ganaba o que cuánto pagaba de piso. También viendo lo que pagas de piso, puedes hacerte al menos unos mínimos, ¿no? De Sí, por sí. dónde ronda esa persona, ¿no? Pero claro, me lo preguntó así tan abiertamente que de primeras fue como, wow, ¿sabes? Y mira que yo hablo y no tengo problema, o sea, normalmente no tengo problema incluso en decir en lo que he facturado, en tal, ¿no? No lo voy diciendo tal, pero bueno, en entornos que sí, lo comparto y no hay problema, ¿no? Pero me sorprendió. Y es que es verdad que, pues, eso en otros países es algo normal. Y aquí nunca. Sí, también que fue el otro día con alguien pequeño. Alguien como, ¿y tú cuánto ganas? ¿No? Le pregunto a un mayor y es como, eso no se pregunta, ¿qué haces? ¿No? Es como, eso no se hace, ¿sabes? Y es un no se hace. Y claro, ya Sí, desde sí, sí, sí. pequeñitos nos Claro. inculcan el. Incluso hay gente que no sabe cuánto ganan sus padres de sueldo, ¿no? O hay Mm. algunos que no saben ni de dónde sacan el dinero sus padres, ¿no? Que a veces es incluso peor que puedes, ¿sabes? Al menos si sabes de qué trabajan y cómo generan el dinero, pues bueno, pero hay algunos que ni tan siquiera saben Sí. eso, ¿no? Pero no sé, yo es verdad que en mi casa, no sé desde cuándo, pero yo sabía lo que cobraban mis padres. También es verdad que como siempre me he dedicado a las finanzas, al final venían como un poco a mí a modo de consulta de, ostras, ¿qué puedo hacer o qué tal? ¿No? Porque cuando, ¿no? Pues estudias la carrera y tienes un conocimiento, pues quizá eso hace que se abran más. Pero sí, Claro. yo siempre he sabido lo que en casa han ganado, pero Mm. es verdad que hay otra gente que no sabe lo que ganan sus padres o todo es como más secreto, ¿no? Mm. Incluso en un entorno que se supone seguro, ¿no? Que es tu casa Mm. ¿no? Un espacio de confianza, ¿no? Total. Entonces, Total. Claro, ya que sacas un poco este tema, cuando las familias, ¿no? Con los niños y demás, ¿hay algo que tú también recomiendas o que crees que, pues que normalmente no se hace y que sería lo ajá, suyo? Pues no sé, tema pagas, ¿no? Todas estas sí, cosas como, porque es lo que decimos, ¿no? Y como psicóloga lo sé, que al final, como tú bien decías, si desde muy pequeñito ya te están fomentando, ¿no? Este tipo de creencias, eso ya se quedan como un poco verdades absolutas, a no ser que sí, luego te las trabajes y se queda ahí, ¿no? Arraigado como esta sensación de, no, no, en casa no se habla de dinero, el dinero o crece solo, ¿no? Porque te dan dinero siempre que ah, quieres, también, o lo contrario, ¿no? De no se puede ajá. gastar, no se puede gastar nunca, no se puede gastar nada, ¿no? Entonces, ¿hay algo que tú sí que también puedes recomendar a lo mejor a pues mamis, papis que nos estén Sí. escuchando? Yo es verdad que recomiendo mucho el hablar abiertamente, ¿no? En casa. Y también creo que algo importante muchas veces es como, ¿no? Cuando no queremos comprar algo a nuestros hijos, es como, no, que no hay dinero. ¿No? También es el lenguaje que utilizamos y las expresiones que utilizamos para decirles. Y entonces, no sé, te piden que le compres un coche, ¿no? De juguete. Y es como, no, no, no tengo dinero o no hay dinero. Ostras, no, ¿por qué no utilizamos otro tipo? No, porque a lo mejor el dinero sí que hay, porque es que si no ese niño va a estar viviendo en un no tenemos dinero, no tenemos dinero, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quieras hacer ya es como, no, mamá, porque claro, no tienes dinero, no lo hagamos, ¿no? Esto lo he vivido, o sea, Mm, yo lo he visto, sí, ¿no? Y hijos, ¿no? Que cuando empiezan pues como a tomar un poco más de conciencia, no, mamá, no, pues hoy no salimos porque no hay dinero, ¿no? O solo me pide esto porque no hay dinero. No. Entonces es, bueno, tenemos el dinero, pero no lo vamos a gastar en esto, ¿no? O si quieres que lo gastemos en esto, no lo vamos a poder gastar en esto exacto. otro. Entonces, también hacerles ver, bueno, pues eso, que el dinero al final es limitado, ¿no? Ujú.
que podemos generar y generar más, pero en cierto momento, ¿no? Tenemos una cantidad X de dinero. Entonces, que también ellos mismos sean quienes decidan dónde quieren, ¿no? Es como, vale, si te compro esto, no podrás tener mañana esto. ¿Lo quieres? ¿No? Que es verdad que ellos son muy de la inmediatez y más en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, ¿no? Que es como, vale, pues sí, es igual, ya no quiero aquello porque aquello es dentro de 2 semanas, quiero ahora esto, ¿no? Pero bueno, pero ya irán tomando conciencia, porque cuando lleguen al cabo de 2 semanas y te pidan aquello, le dirás, no, te dije, ¿no? Que sí esto, y hemos de ser, esto, a ver, yo no soy madre, ¿no? Y quizá porque no lo he vivido, no, pero como ser también estrictos y fieles a lo que decimos. Es decir, si yo te digo que no te voy a comprar eso porque hoy te compro esto, no se lo compres, porque luego llega el momento y se lo acabas comprando. Entonces, al final, ahí ya han dejado de percibir ese límite también del dinero, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Y luego otra cosa, pues, es eso, hacerlos como muy, muy partícipes de todo. Tengo una amiga que ella tiene un presupuesto para la compra, ¿vale? Entonces, cuando se van al supermercado con sus hijos saben que 100 euros se pueden gastar en el supermercado. Entonces hacían el juego de cuando pasaban todos los productos por la caja, si habían hecho 90, lo celebraban súper guay porque no habían superado el presupuesto. Entonces, con juegos así, Claro. ¿sabes? Al final es hacerlo también de una forma como muy cercana, que se lo pasen bien, ¿no? Y con estos pequeños juegos ellos toman conciencia de, pues no, mira, y nos han quedado 10 euros. Incluso, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a tomar algo con estos 10 euros que nos han sobrado? ¿O los ahorramos para la hucha, para hacer un viaje? ¿No? Entonces, todo esto para mí creo que es como muy importante hacerles partícipes, que sean conscientes, ¿no? Pues que al final el dinero se consigue pues o porque trabajas o porque tienes unos activos que te generan un rendimiento, ¿no? Pero hacer toda esa parte. Y luego lo que comentabas a nivel de paga, yo soy muy partidaria de sí, dar una paga y que ellos mismas aprendan, ¿no? A esa parte de administración, incluso de, vale, mira, te doy esta paga, sí, el mes que viene te han quedado, no sé, 20 euros a la semana, o a la semana, por ejemplo, 20 euros a la semana. Si la semana siguiente te quedan 10, de esos 10 te daré 1 euro más. Entonces, ¿no? Como que vayan viendo también el tema del tema del interés, ¿no? De, ostras, es que si no me lo gasto, esto me puede generar, ¿no? Qué bueno. Y me puede dar unos intereses. Entonces, al final son pequeñas cositas que se pueden ir aplicando y que ahí van entrando lo que luego serán unos conceptos, pues quizá más técnicos o más serios cuando seamos más adultos, ¿no? Sí, pero al final es esa dinámica, ¿no? Ya está introducida y me pareció muy importante sobre todo eso, ¿no? Quizá, depende de la edad del niño, obviamente, Claro, pues no tiene el ¿no? desarrollo cerebral suficiente para tener ese control de impulsos o esa parte de comprender exactamente qué supone, pero sí que le puedes ir indicando y puede ir entendiendo eso, ¿no? De no da para todo, da para una cosa, hay que elegir en la vida, ¿no? O sea, al final son aprendizajes de vida que le van a servir para el dinero y para otras cosas también, ¿no? Es ese poner límites de una forma natural y como lo más bonita posible, que yo siempre digo, los límites no hay que ponerlos siendo borde, ¿no? O sea, es explicar, ¿no? Que las cosas tienen límite y ya está. Y bueno, y en el dinero creo que es una de las cosas más fundamentales, aunque no Totalmente. sean, a lo mejor no es tanto como un concepto, ¿no? Económico, pero es que si no tienes esa base como persona, luego con el dinero Claro. pues la vas a liar, ¿no? Sí. Además, yo ahora estoy haciendo un curso de tema de mentalidad del dinero y demás, porque siempre al final pues me gusta aprender y yo, ¿no? Pues también tengo mis creencias limitantes y mis cosas que me las tengo que trabajar, ¿no? Y es curioso porque la chica que lo imparte, ¿no? Decía, ostras, uno de los ejercicios que tenemos que hacer es el primer recuerdo que tenemos con el dinero respecto a cuándo fuimos conscientes de que el dinero era algo importante y que tenía valor, ¿no? Y que con aquello se podían hacer cosas, ¿no? Yo ni me acuerdo. Yo estoy intentando hacer memoria y ni me acuerdo, ¿eh? ¿Vale? O sea, yo sí que recuerdo, digo, yo el recuerdo que sí tengo es de la libreta del ahorro, del Club Super 3 yo tenía, ¿no? La libreta, y de como ir al banco e ir viendo el ahorro que yo, ¿no? Lo que íbamos poniendo en esa cuenta. Eso sí, pero la primera vez que tomé conciencia de eso, ¿no? Pero esta chica decía, es que es muy importante también ese momento, ¿no? Porque, bueno, esto tú sabes más, ¿no? Pero es como esa, no sé si impronta, ¿no? O como ese primer contacto que tú tienes con eso te queda grabado y a partir de ahí también creces, ¿no? Y vas creciendo con eso que sucedió en ese momento, ¿no? Entonces, todas esas primeras veces al final nos afectan, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la primera vez de ese contacto con el dinero? Entonces, creo que desde esa conciencia que nosotros podemos tener ahora como más adultos,
podemos también hacer que ese primer momento del dinero de nuestros hijos sea uno u otro, ¿no? Entonces, como poder un poco ayudar a que sea un buen momento, ¿no? Y que lo Mm, perciban de una manera que al final tendrán sus creencias y sus cosas porque obvio, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible, pues intentar hacer que sí. ese primer contacto que tengan con el dinero pues sea lo mejor posible, ¿no? Y que no lo vean como Mm, algo negativo, sino pues algo positivo que se puede generar, que, ¿no? Toda exacto, esta parte así más, sí, exacto. más positiva. Y que todo eso se puede trabajar en terapia, que es lo que digo, ¿eh? Que a veces parece que, bueno, el tema del dinero va por un lado, ¿no? Y Mm, mis creencias personales de, no, es que es lo que decimos, ¿no? También hay muchas creencias asociadas a eso. sí, Y yo me he encontrado, ¿no? A lo mejor con pacientes que, bueno, sí, es que tú un sueldo, bueno, es un sueldo alto, pero porque nos, como justificando, ¿no? Y cosas así que dices, wow. Entonces, claro, yo les invito, ¿no? A hablar, no, no hace falta que me cuenten el sueldo si no quieren, pero sí que es como, veo, ¿no? Que te estás justificando o veo que te cuesta hablar de este tema, te apetece que exploremos un poco qué creencias, pues a nivel familiar, ¿no? Porque al final claro. es lo que decíamos, las creencias no se forman solo por lo que nos dijo una persona un día, sino lo que vamos repitiendo, ¿no? Ujú. Y se va como de esa semillita, ¿no? De esa primera vez, va creciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas cosas que se podrían hablar a ese nivel. Yo sí que invito muchísimo a la persona que nos esté escuchando a que busque sobre todo yo diría eso, sobre creencias típicas de dinero que Uh, decíamos, cosas de este tipo de si el dinero te hace mal o no, todo esto que decíamos, porque es muy interesante ujú. cuando te pones, ¿no? Yo hablo aquí más a nivel personal y te das cuenta de mensajes que has recibido, te das cuenta de cosas que te limitan y te das cuenta de cosas que dices, wow, pues eso, ¿no? O no me estoy dando el valor o inconscientemente siento que esto me hace mejor o peor, ¿no? Todo este tema. Sí. Entonces, claro, en ese sentido, es lo que también te ayuda a contar con profesionales, pues como en este caso puedes ser tú, para lo que decías, esa parte de objetivo, ¿no? De bajarlo realmente a tierra las cosas y decir, vamos a ver realmente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con mi dinero? Porque eso me da mucha información sobre mí, sobre mis valores, sobre mi autoestima, sobre mi autocontrol, sobre un montón de temas, ¿no? Que tienen Total. que ver con psicología. Así que, bueno, gracias por lo que has ido aportando a nivel de cosas que estoy segura que hemos plantado un montón de semillas, que veremos cada uno cómo elige que, ¿no? Que Bueno. florezcan o si tirar más por ahí para trabajarlo. Ujú. No sé si quieres añadir alguna cosa más que sí que consideres que es muy importante a nivel, pues eso, de estructurarte, como esos ánimos a lo mejor un poco finales también, ¿no? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y está pensando, ay, lo hago mal, ¿no? O qué, ¿qué puedo hacer con todo Bueno, a esto? ver, no, creo que para mí el paso más importante es como la toma de conciencia, ¿no? Entonces, eh, si ya, ¿no? Pues a lo mejor pues esta conversación que hemos tenido ha permitido hacer ese clic, para mí ya es muy importante, ¿no? Porque es esa toma de conciencia y desde ahí, ¿no? Como empezar más a escucharnos, ¿no? O ver Claro. qué comportamiento tenemos con el dinero para a partir de ahí decidir qué quiero hacer, si es que lo quiero cambiar, ¿no? Entonces, si lo quiero cambiar, Mm, también ponernos en manos de profesionales, ¿no? O sea, creo que pues eso, el escucharnos mucho, el tomar mucha conciencia de cómo nos comportamos es lo que nos permitirá dar pasos, ¿no? Y al mm, final saber que existen al final profesionales que te puedan acompañar con todo eso, ¿no? Creo que también en el mundo de las finanzas quizá la gente no es consciente de que también que hay asesores financieros que te pueden ayudar, que te pueden asesorar, ¿no? O a veces se percibe que eso es para gente ya muy rica, ¿no? Si tienes mucho dinero y es como, no, o sea, al final existen asesores financieros que te pueden ayudar y no tienes que tener grandes patrimonios, o sea, al mm, final es alguien que te puede pues, ayudar a gestionar mejor tus finanzas si quieres empezar a invertir, ¿no? Porque se puede empezar a invertir con poco dinero y con sí. poquitas cantidades, ¿no? Pero que creo que esa figura también aquí en España no está muy desarrollada, ¿no? Entonces a veces la gente no es consciente de que existe esta Mm, figura que te puede ayudar, ¿no? sí. Entonces creo que para mí es eso, lo más importante es como esa toma de conciencia para a partir de ahí decidir qué quiero hacer, ¿no? Incluso pues es eso, también como hay una parte psicológica ahí muy importante, decir, Mm, ostras, pues quiero empezar a trabajar también esto en terapia, ¿no? Y esto me va a permitir avanzar, o sea, al final está la parte más emocional o psicológica y luego la parte más racional que podríamos ya bajar a descargarnos los extractos, mm, empezar a mirar o cosas así, ¿no? Pero creo que es importante ver, ¿no? Y empezarnos a trabajar para crecer y avanzar, ¿no? total. Y abrir esa mentalidad, ¿no? Que tenemos, porque al final eso es lo que nos va a permitir tirar para adelante y crecer, ¿no? Total, totalmente Mm, y totalmente de acuerdo con lo que decías un poco este mix, ¿no? De psicología con consultoría, porque sí que me gustaría que la persona que nos escucha
que tuviera un poco la conciencia a raíz de escucharnos por lo menos, de decir, ¿hasta qué punto es un tema más psicológico mío, de que me estoy bloqueando, de que hay miedos, de que hay cosas que no estoy, me agobio, ¿no? O esta parte ansiosa o este complacer o no sé, como Ujú. todo lo que hemos comentado que tiene que ver más con la parte psicológica o más de creencia, o qué parte es más, es que no tengo ni idea de este mundo, necesito más conocimiento, necesito a alguien como Ah, Marc que me diga cómo se hace, porque no es que no lo sepa hacer por bloqueos míos a nivel psicológico, sino que realmente no sé por dónde empezar, claro, no ¿no? A lo tengo mejor, conocimientos, exacto, herramientas o para... no sé qué supone pagar un IRPF, ¿no? Como estas cosas Ujú, que parecen una tontería, pero que es así, ¿no? Que mucha gente tú le preguntas cuánto pagas de IRPF en la trimestral, cosas así, ¿no? Más de emprendedores y te dice, ujú. pues no lo sé, ¿cómo se calcula? Que dices, bueno, pues, o Sí, sea, que nadie nace aprendido, ¿eh? Pero sí, que lo sí. tienes que llegar a saber para poder Ujú, llegar a manejarte bien a nivel económico, sí, ¿no? Entonces, bueno, un poco como, espero que eso, ¿no? Que la persona que nos escucha le haya servido sí. para decir, me falta un poquito de aquí, me falta un poquito de allí, o me falta un poquito de las dos, También puede y ser, tengo claro, que hacer sí. este mix perfecto y ya está, ¿no? Para mí es como abrir los ojos, ¿no? A Mm, mirar. O sea, yo también, que es lo que digo, ¿no? Como ahora estoy haciendo este curso del tema de mentalidad y demás, yo ya solo en las primeras sesiones me di cuenta, es que mi comportamiento con el dinero del negocio no es el mismo que el que tengo en el personal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ahora me doy cuenta que también, tengo distintos comportamientos. Vale, veamos por qué, ¿no? Y por qué en uno tengo un tipo de comportamiento y con el otro ujú, otro, ¿no? Entonces, total. es que además es muy diferente las maneras en cómo gestiono un dinero y otro, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, pues ahí rascando desde la curiosidad, ¿no? De decir, uy, ¿por qué me sucede esto? A ver, ¿y será por qué? ¿No? Entonces creo que eso es lo que nos mm, permite, pues, sí, conocernos más y exacto. poder, bueno, lo que decía antes, crecer. Sí, Sí, sí. sí, sí, es que si no vamos perdidos, ¿no? Y en Ujú. un tema además tan importante que puede tener consecuencias tan graves como es la psicología o el dinero, no podemos ir a la deriva, ¿no? No podemos ir como ya veremos, porque no. Sí, Así que totalmente. Bueno, súper. si me dejas te voy a hacer unas preguntas un poquito más personales Ah, para terminar, que vale, tienen que ver pues un poquito también con lo que hemos hablado, según cómo lo enfoques, pero vamos, totalmente abierto a que lo ok. contestes desde donde a ti te apetezca. Una pregunta que me gusta siempre hacer es, ¿qué es lo último que te ha emocionado? Que te apetezca hoy contarnos. Algo que te haya conectado con la emoción, sea la que sea, ¿eh? Pero que Uy, te con lo haya que me cuesta a mí conectado conectar con las emociones. con una Madre emoción. mía. Uy, esto da para Esto otro es un episodio. Ya ves, tío. Yo cuando voy a Venga, mi psicóloga le digo, a ver, ¿me puedes sacar la ruleta de las emociones que las lea? A ver cuál es esto. pues hoy nada, no hay. Bueno, Oye, creo que mira, este verano me he ido por primera vez de viaje sola mm, y oh, no sé, es que al final dices, es una emoción, no es una emoción, pero bueno, es como esa calma y esa y seguridad, ¿no? O sea, no sé, es que ha sido como todo un mix, pero sobre todo de paz conmigo misma, para mí ha sido muy, muy heavy, ¿no? Entonces, no sé si genial. sirve como emoción o Sí, no, pero sí, claro que sí. O sea, al es que final, con las emociones para mí es una presión, bueno, es como, también hay una esto es emoción. cosa. Todo es emoción. La cosa es que tenemos poco vocabulario emocional en general, ¿no? Lo que Bueno, decías de la otro rueda de temazo, ¿no? emociones, Sí. que por cierto en mi web tenéis una, si la queréis Ay, descargar y no sabéis de lo que estamos hablando, la tenéis ahí en recursos. La cuestión es eso, ¿no? Que además tenemos la concepción, aquí me voy a enrollar un poquito, bueno, pero pero la concepción de que sentimos una cosa y es mentira. Siempre sentimos muchas cosas a la vez, ¿no? Y es como ese orden que decíamos el dinero, ¿no? De sí. qué es lo principal, qué es lo que está ahí, pero no tanto. Entonces, un poco a nivel emocional también tenemos que ir aprendiendo, porque es un aprendizaje también, Ya. a ver, ¿no? El de estas emociones, ¿no? Y de, si solo miro las primarias, ¿no? ¿Qué emoción es la que está más presente en general? Pero evidentemente en ese viaje mismo habrá sentido un millón de cosas, ¿no? Sí, Entonces, pero sí que recuerdo cómo es eso, a última hora del día que me iba a la playa y estaba, ¿no? Y como hacía una recopilación del qué día y tal, guay. para mí era como un momento muy guay, ¿no? Y de, Ujú. oh, sí, qué bien, ¿no? Súper bien, me Sí. parece un momentazo y gracias por compartirlo. Siguiente pregunta. Quiero que te des las gracias por algo hoy, Uh, lo que tú quieras. Seguro que tienes un millón de cosas también para darte las gracias. Elige una. a mí misma. Sí. A ver. Bueno, yo me doy las gracias por la valentía y por, sí, y por, sí, por la valentía que tengo para tirar adelante Ujú. y sacar las cosas adelante. Súper bien, Sí, qué bien. Así general, pero muy potente, ¿eh? Porque al final, ¿no? La sí. valentía te puede, pues por ejemplo, a irte a un viaje sola, ¿no? Ujú.
Qué bien, qué bien. Última pregunta, no sé si la Vale. más fácil o la más difícil, pero sabes que este podcast es un lugar para escucharte. Quería preguntarte cuál es para ti ese lugar predilecto para escucharte. Puede ser metafórico, por supuesto, ¿eh? Lugar para escuchar. Me escucho un poco yo también, madre mía. Aquí. Yo no quiero decir nada, pero cuando te he dicho consejo final, no sé si lo recuerdas ahora, pero has dicho escucharnos mucho y he pensado, perfecto. Pues venga, ahora dinos tú Eh, cuál es tu lugar para escucharte. es que claro, tampoco tengo un lugar. Mira, sí que había pensado que al final mi lugar siempre era algo más conectado con la naturaleza de montaña Ujú. y luego me di cuenta que no, que es la playa y el mar. Vale. Entonces, ¿no? Por eso, ¿no? Que en este viaje que intentaba, pues cada día a última hora voy y ahí me escucho, ¿no? Y desde la calma esa me permite, sí, para mí es el momento donde puedo quizá escucharme más. Vale, es decir, dirías como una Sí, playa o un sí, paisaje así de mar, que es lo que te sí. ayuda más a Sí, o conectar a veces contigo. es, o a lo mejor estar en casa, pero ponerme como, es eso, me pongo como una música estilo Ujú. las olas del mar o lo que sea, Qué y ahí, guay. ¿no? Es como desde ese lugar poderme escuchar y como bajar revoluciones también. Ujú. Sí, Muy importante pero... lo que comentas y espero que tomen nota porque muchas veces esa inflexibilidad nos Mm, lleva a la playa. Es que no tengo una playa cerca, ¿no? Es como ya me quedo en el no se puede. Y lo que tú misma has dicho, ¿no? Pues me pongo ese sonido de mar, me veo un documental, o sea, al final es ir encontrando, ¿no? Cosas claro. que dentro de las posibilidades, igual que cuando decíamos con el dinero, ¿no? Dentro de Ajá, mis posibilidades, dentro de mi sueldo, buscar aquello que me hace feliz, ¿no? Porque al final, pues el dinero, ¿no? Igual que cualquier elección de vida está para eso, para invertirlo en cosas que nos hacen felices, ¿no? ujú, Para eso es, igual que el tiempo. Y bueno, el tiempo, el dinero otra vez. Entonces, bueno, está genial, ¿no? Que cuando tenemos un espacio para podernos escuchar, lo utilicemos también para eso, para escucharnos de forma profunda y para escucharnos en cosas que nos hagan sentir bien sí, de la sí, mejor sí. forma. Muy bien, pues muchas gracias, Mar, Ay, un placer, me ha encantado. por Se me ha pasado compartir. volando. Sí, Sí, llevamos y la verdad que muy una guay. hora clavada, o sea que, que súper bien. Gracias Muy por bien. todo lo que has aportado. No sé si quieres hacer alguna despedida, decir algo final. Bueno, no, que muchas gracias por, sí, por estas charlas, por estos espacios. Creo que es como súper interesante el poder abrir y compartirnos, ¿no? Y creo que Mm. también desde ese compartir desde nosotras, de cómo somos y nuestra experiencia tanto propia, ¿no? Con la que vivimos con nuestros clientes, es lo Ujú. que realmente es enriquecedor. Entonces, gracias por este espacio de poderlo compartir con otra gente. Muchas gracias también de mi parte, ¿no? Porque al final también has compartido parte un poquito personal, ¿no? Y todo Sí. esto. Y ahora me cuentas fuera de micro ese curso de Ah, mentalidad, vale, que venga. seguro que es súper interesante. Y a ti que nos has estado escuchando hasta ahora, pues muchísimas gracias. Espero que si estás aquí es porque te hayamos aportado lo suficiente. Sabes que nos puedes encontrar psicólogayhumana.com, en Marrón Medio también la puedes encontrar muy fácilmente. Y para lo que sea aquí estamos, cualquier duda contestamos. Que vaya súper bien tu día y a buscar ese lugar para escucharte.